no tiene nada que hacer, se acerca Halloween, Día de Muertos. Bueno, faltan unos meses, pero yo me estoy preparando. Así que les voy a mostrar 3 formas de hacer fantasmas que floten en medio de la nada. Estas son ideas que estoy experimentando porque quiero ponerlas en el jardín este año cuando sea el momento y no quiero que me gane el tiempo. Así que acompáñenme. Las cosas que necesitamos son muy sencillas y muy seguramente todos tienen alguna cosa. Así que vamos a ver y aprender algo nuevo. Bien, ya llegó esto. Vamos a tapar aquí la dirección. Nuevecito de paquete. Ajá. Ya se acerca Halloween y esta cosa me va a servir para hacer algo muy cool. Ahí está el modelo, pero ahorita lo ven. Yo les voy a dejar el enlace ahí abajo. Vamos a sacarlo. Esto tiene un diseño bastante bonito y por eso quería revisarlo. Y bueno, porque me va a ser muy práctico a la hora de hacer lo que quiero hacer. Ahí están las instrucciones. Y a mí me sorprende cómo estas cosas cada vez las hacen más pequeñitas y con estas formas que la verdad es que son bastante prácticas porque bueno, aquí podemos poner un tripié y entonces esto lo vamos a alinear hacia donde quieran. Aquí conectamos la corriente y tenemos un puerto USB, audífonos o salida de audio, HDMI y el botón de encendido. Acá arriba tenemos el foco y se acabó. Eso es todo nuestro proyector. O sea, esto está bien para... ¿No les gustaría tener esto en su cuarto o algo así? Vamos a probarlo porque lo que quiero hacer está muy bueno. Solo quiero ver qué opciones trae. Fíjense, antes de comenzar a mostrarles lo que voy a hacer, este proyector tiene una función bastante interesante. Voy a levantar esto para poder moverlo. Si yo muevo el proyector hacia abajo, la pantalla se autoajusta en su deformación trapezoidal, ¿lo ven? Ahí estoy, la acomodé y se autoajusta. Eso está muy bueno. Y obviamente el foco, pues aquí arriba se lo movemos dependiendo de la distancia a la que estemos y ya la inclinación pues se ajusta solita. Ahora, algo importante que deben de saber de estos proyectores, si es que se van a pedir uno, es cómo es que se conectan a todo. Fíjense, si ustedes quieren ver su teléfono allá, digo, pueden instalar todas las aplicaciones, tiene Android, hay Netflix, Prime, etc. Pero si ustedes quieren transferir la pantalla de su teléfono allá, tienen que abrir Miracast y en el teléfono también van a abrir Miracast. Así que si le dan en Connect, por aquí les debe de aparecer, ahí está Projector. Vean, ahí se está conectando mi Tecnopova y ya está la pantalla de mi teléfono transmitiéndose. Y todas las demás aplicaciones, si está en la misma red, pues ya saben que podemos iniciar sesión en Netflix, Disney, etc. No utiliza Chrome ni nada parecido, así que es solamente para que lo sepan. Y ahora sí, a lo que nos truje Chencha, voy a buscar unos fantasmas. Ahí está, ya encontré unos fantasmitas. Esos me van a servir. Bueno, unos espectros. Y me estoy dando cuenta que esa cosa tiene buen volumen, ¿ah? Vean nada más. Tiene sus bocinitas por atrás. Y si bien no es para verlo al aire libre, yo creo que dentro de la casa se ha de ir bien para ver una película o llevarlo a cualquier lugar. O sea, esto está súper portátil y está bonito, fácil de llevar. Podemos meterle algo por HDMI, videojuegos. En USB podemos cargar cosas que queramos ver en él para una presentación tal vez o conectárselo a la computadora. No sé, creo que está bonito y me gusta que tenga esta cosa para el tripié. Pero a ver, ahora sí, a lo bueno. Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Estas cosas son muy baratas, o sea... y fíjense, todavía tiene el protector puesto. Así que la imagen, digamos que no está tan fuerte como debiese. Alexa, ya terminé. Alexa, ya terminé. Ah, se ve bien. Y eso que la pantalla está prendida, son imágenes muy oscuras. Esos son unos fantasmas que quiero utilizar. Así que este proyector, aunque no se ve mi mano, obviamente tiene todas las configuraciones para hacer la deformación trapezoidal en caso de que esto esté inclinada la proyección, ¿sí? Lo estemos proyectando de lado, porque hacia arriba y hacia abajo pues sí hace el ajuste automático. Nada más quería aclararles esa duda. Tiene todos los controles de un proyector. Valga, ¿para qué me meto a revisar todo? Ahora la cosa es, si lo pongo de lado, esa inclinación funciona. Ah, del lado
no se comporta como quiero, aunque el hecho de que esté chueco me va a servir. Digo, nadie ve un proyector de lado, pero yo ahorita lo voy a necesitar así. Fíjense, ya vamos a empezar con esto. Bien, esto es un prototipo que hace tiempo que quiero intentar. Esto no va a ser el final porque esto va a estar colocado en el jardín, pero quiero hacer algunas pruebas y no van a ser todas con el proyector. También voy a utilizar una pantalla. Ahorita les enseño. Ok, yo sé que se nota, tiene líneas azules en la orilla y eso hace que se vea más, pero Alexa, apaga el triángulo. Muy bien. Alexa, apaga las impresoras. Muy bien. Ok, ahí se nota un poco menos y yo creo que necesito un mosquitero que no sea blanco, sino que sea gris para que se note menos todavía, porque ahí hay un poco de brillo que viene, viene del cráneo, del cerebro, del letrero de nada que hacer. A ver, vamos a apagarlo. Alexa, apaga el muro. Muy bien. Alexa, apaga el fondo. Muy bien. Bien, ahí sin fondo no se nota, digo, las líneas azules las tengo que quitar, pero vamos a revisar esto. A ver, creo que ya quedó. La cosa está así, fíjense, casi no se nota, digo, hay un poco de luz al fondo. Se ven las impresoras atrás trabajando. Y tenemos un fantasma. Un fantasma en el estudio, un espectro. Y lo más cool es que yo voy a poder poner algo atrás. No lo sé, por ejemplo, algo que brille más o algún dibujo, o puedo yo estar aquí, no sé qué tanto me ve, creo que se ve el reflejo, así que tengo que tener cuidado con eso de qué es lo que coloque para que no se refleje en mí, o tengo que aumentar el ángulo. Ahorita está en el piso y no se nota tanto la luz. Lo que no me gusta es que esta malla brilla un poco, pero aún así se siente un poco diferente. No sé cómo se está viendo ahorita, pero desde allá me gusta porque estoy atrás y si me pongo de lado, pues no sé si se vea. Digo, obviamente lo estoy pasando, pero creo que sirve para hacer una buena ilusión. Creo que se ve bien y más con esa luz que encendí detrás. ¿Qué piensan ustedes? Y para que se den una idea, el proyector está ahí abajo y Alexa, enciende el triángulo. Lo siento. Alexa, enciende el triángulo. Muy bien. El triángulo, bueno, está ahí, está conectado a mi pequeña batería para ver películas. Digo, va a durar muchísimo tiempo porque esto consume... ni siquiera dice cuánto consume, pero es LED, así que yo creo que va a durar bastante. Y pues está todo puesto ahí en esa tela de mosquitero. Tal vez haya otras telas con un hueco o un hoyo un poco más grande. Voy a cortarle estas orillas para que no se noten. Ya con la luz encendida se pierde toda la ilusión, pero si lo ves desde la nada, Alexa, apaga el triángulo, porque lo importante de esto es que puedes caminar y lo sigues viendo. Entonces quiero que las personas pasen, denme un segundo, que pasen enfrente de la casa. Y ese fantasma está muy feo, ¿verdad? Parece una bola ahí rara. Vamos a buscar otro. Mucho mejor, ¿no creen? Ahí está el fantasmita. Se ve el brillo de lo de atrás, así que debo de ser cuidadoso con los brillos que vienen por atrás. Pero creo que se ve bastante bien el tener un fantasma que si tú te mueves, pues está ahí flotando en tu estudio. ¿Qué opinan? Solo que necesito algo que se vea un poco más natural. Ese fantasma como que se acerca y hay que hacerle un cuadro. Sí. Tal vez que sea una puerta o algo así para que mi espectro se vea. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Digo, esto lo pueden hacer con cualquier proyector, solo que me llegó ese que me parece chiquito y que funciona bien, consume muy poco. Si ustedes tienen alguna idea para algún material estaría bueno, pero ahora vamos a intentarlo con la pantalla. Fíjense. Oigan, me encontré un fantasmita muy cool que se deshace. Se cae, pobre fantasmita, y se ve bien. Ahí atrás se alcanza a ver la proyección porque viene desde abajo, pero está bien, creo que está bien. En un lugar abierto se va a ver bastante bueno este fantasmita que se cae. Me gusta. Desde lejos. Miren, sin querer me salió otro fantasma. Se ve bien, ¿no? Uy, qué miedo. Y todo lo de atrás. A mis impresoras. Me gusta, me gusta. A ver, algo importante es, podemos utilizar espejos para cambiar la posición del proyector. Y tal vez, si el proyector está de aquel lado, pueda funcionar. Tal vez lo podríamos esconder bien. Me gusta cómo se ve desde aquí y podemos ver todo el fondo de allá. Pero esta tela que brilla tanto hace que justo pasando enfrente brille el fantasma, que bueno, ahorita ya se puso la pantalla de YouTube, pero creo que si ponemos en un buen lugar el proyector, solo se ve, o sea, yo como persona veo solamente un punto que brilla, pero como está muy abajo, no me alcanza a dar en la cara. Me tengo que acercar mucho al fantasma para darme cuenta que es una proyección. Así que en la cámara no se nota, pero digo, yo soy una persona viviente y creo que eso va a ayudar
a que pongamos esto afuera. Ahora, yo ahorita estoy haciendo una cosa para esto. Se está imprimiendo un marco para la siguiente idea que va a ser con una pantalla que también se va a ver fantasmal. Así que este marco lo vamos a utilizar, ya van a ver. Pero si ustedes tienen un proyector, creo que esta es una muy buena idea. Esta es tela de mosquitero. Alexa, vamos a trabajar, pero vamos a utilizar, yo creo que la gris, que se va a perder en la noche y no va a reflejar tanto. O sea, lo que queremos es que se vea un poco oscuro. También se utilizan tela blanca. Tal vez la puedan poner en una ventana para reflejar afuera, aunque sobre la ventana también va a reflejar. No sé, se pueden hacer arreglos, pero yo descartaría una que sea brillante, ¿vale? Pero ya verán eso en Halloween, me estoy preparando. Si tienen ideas, por favor, déjenmelas abajo en los comentarios, pero esa no se me hace tan mala. Vamos a ver, para la siguiente idea voy a utilizar una de estas pantallas. Digo, pueden utilizar incluso la tele de su casa si ustedes quieren, pero pues estas pantallas son muy convenientes porque están delgaditas y ya sea que utilicen una hoja de acrílico, incluso pueden utilizar papel para envolver, ya saben, celofán en un marco para hacer que quede bien derecho. Eso lo voy a hacer en otro video porque no lo he conseguido, pero lo que necesitan es algo así plano y transparente. Una pequeña modificación que ahorita les muestro cómo se hace puede ser con un espejo. Vean. Ok, fíjense. Alexa, enciende el fondo. Alexa, apaga el fondo. Muy bien, ahí tenemos un fantasma y vamos a ver cómo vuelve a aparecer ese fantasma y yo me voy a ir a parar atrás para que lo puedan ver. No sé qué tanto me vea yo, pero ahí debería de estar el fantasma. Yo no lo puedo ver, ustedes sí. Tal vez por ahí vuelva a aparecer y no sé si me vean a mí, hay muy poca luz. Alexa, enciende las herramientas. Tal vez ahí ya me iluminé un poquito más, pero ahí está el fantasma. Y la forma en cómo funciona esto es muy sencillo. Obviamente no vamos a poner la pantalla porque vean, brilla mucho, se ve, pero si utilizamos algo que la pueda reflejar en diagonal, va a aparecer que es un holograma. Obviamente yo ese pedazo lo pegué al techo porque estas son pruebas. Esto lo voy a hacer en el jardín a una escala mucho mayor, pero quería mostrarles todas esas cosas que se pueden hacer y que van a darnos ese efecto para que no se vea como si fuese una pantalla. Como no se está reflejando porque no va a haber luz, vean ahí como en la pantalla brilla mucho, pero obviamente si la pantalla la metemos a una caja para que no se distinga, y aparte podemos tener cosas por atrás. Lamentablemente en la cámara no se distingue tanto los detalles como en la vida real, pero ya verán, estoy emocionado. Este año no me van a ganar las carreras, me voy a apurar. Si ustedes tienen una ventana, ok, tenemos poquita luz, pero creo que van a entender esta. Tú vas caminando y pasas por una ventana. Un segundo. Tú vas caminando y pasas por una ventana y ves que hay un fantasma en la ventana. Y pueden ser del tamaño que ustedes quieran la ventana, solo que aquí estoy haciendo un ejemplo chiquitito y se termina la ventana. Ahorita van a ver mi setup, pero ahí está el fantasma. Si ustedes se acercan, lo van a poder ver. Esto de aquí es una ventana y pues, ¿qué pasó con el fantasma? ¿Dónde quedó? ¿Ven? Vuelve a aparecer así de... y esto se puede ver desde la ventana, ¿sale? Entonces, utilicen su imaginación. Por favor, esto no es el producto final. Estamos experimentando para cuando sea la época conseguir todo a su tamaño debido. Pero, fíjense, esta se supone que es mi ventana. O sea, una ventana está detrás de un marco y no podemos ver nada más que, pues, este recuadro. Así que esto es como que la cortina, mi ventana. Por atrás está la pantalla de aquel lado, pero pues la puse vertical. ¿Ya la vieron? Ahí está la pantalla. Entonces tengo un espejo acá que, por ejemplo, podrían utilizar un espejo más grande si utilizan una tele más grande. Y entonces ese espejo está reflejando lo que se ve en la pantalla. Pero como está todo apagado y solamente se está emitiendo la luz del fantasma, que bueno, ahorita son anuncios, es lo que van a ver en la ventana. No va a haber nada más que el fantasma. Creo que esto está muy bien para ventanas que están en lo alto en las casas, porque van a ver ustedes el fantasma ahí como que reflejándose y eso está interesante. Algo así como esto. Imagínense que mi ventana está por aquí abajo y solamente vamos a ver esa cara del payaso, ¿vale? Está la luz. Vamos a apagar la luz para que se den la idea. Está la luz apagada y eso es lo único que estoy viendo. Fíjense, si yo bajo más, se sigue viendo ese reflejo. Es la orilla de la ventana, incluso al pie de calle. Pero si me acerco, pues no se ve nada más. No puedo ver hacia adentro porque está el cristal ahí atrás. Esta es una versión chiquitita, pero creo que ya me entendieron. Así que esa es otra forma. Van tres, creo que son bastante sencillas. Esta está un poco más complicada el setup. La más sencilla es la del proyector y la tela o la malla. Si quieren mover la tele de su casa, pueden hacerlo así. Creo que está bastante sencillo. Cuéntenme si tienen alguna otra idea. Ya se acercan las fechas. Yo sé que falta, pero esto hay que planearlo con tiempo. Tengo una pantalla ahí
que me trajeron para arreglar. Tengo que arreglarla para hacer esto mismo. No sé en cuál de las 3 cosas que les mostré lo voy a utilizar, pero cuéntenme qué piensan. Ya se acerca Halloween y después Navidad. Ahí les dejo abajo en la descripción el proyector y también el power bank, que está bueno, es una buena combinación, no lo había pensado. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos siendo fantasmitas.